un joven desarrollador de aplicaciones, se ve envuelto en un conflicto con su madre tras enamorarse de una mujer mayor que él. La película comienza con dos amigos cercanos. Se acercan a una intersección donde se ubica un carro con dos individuos en su interior. Una mujer intenta comunicarse con ellos para conectarlos con Walter, mencionando una fiesta, pero ellos guardan silencio. En cuanto el semáforo se pone en verde, entran a la casa y Mark se sorprende al ver a sus amigos que, en honor a su cumpleaños, le organizaron una fiesta. Al salir de la habitación contigua, Mark observa que Melanie está teniendo dificultades para ponerse el traje de baño, en particular las correas traseras. En ese momento, su madre, Tanya, se acerca a ayudarla, enviando a su hijo con sus amigos mientras se sienta cerca. Mark queda hipnotizado por la piscina. Walter propone visitar a la chica y a su amiga durante el fin de semana, mientras Tanya distrae a su hijo llevándolo a un lugar engañosamente. Mark le pide a Wendy que se lleve al amigo de su madre a algún sitio, luego organiza una fiesta con chicas invitadas y Walter en el centro de la casa. De repente, suena el timbre y el ministro local Williams aparece en la puerta, a quien Tanya había invitado a hablar con Mark mientras ella tiene una cita con Wendy. A la mañana siguiente, Tanya pide a su hijo que se vaya. En el supermercado, una mujer solicita ayuda para elegir una percha de la marca adecuada. Ella cree que es fácil trabajar con la marca del supermercado y le pide al chico que trabaja allí que la asista. Él le brinda ayuda explicándole varios detalles sobre los productos de la marca de la tienda. Más tarde, se encuentran de nuevo por el arroz, y la mujer le pide al chico ayuda con la instalación de un masajeador de ducha, ofreciéndole pagarle bien por una instalación puntual. La mujer reconoce la marca y menciona que Canela, una mujer casada con un hombre adinerado, anteriormente tuvo un masajeador. Luego, se quita la bata y le ofrece al chico probar el masajeador. En otro encuentro, Mark conversa con Walter sobre la mujer, asegurándose de mencionar que ella es menor de 40 años. Por la noche, Tanya y Mark arman un rompecabezas juntos. Observando a una mujer inteligente del supermercado, Tanya se pregunta a dónde se dirige después de descubrir que no se ha borrado la fecha que siempre le ha gustado. Tanya pregunta al chico sobre las actividades de Mark, señalando que no todos necesitan a Canela para cenar en un restaurante y preguntando acerca de sus actividades. Un joven aspirante a desarrollador de TI muestra a una mujer soltera una aplicación que ha creado para teléfonos inteligentes, diseñada para facilitar el trabajo. Canela tiene contactos en grandes corporaciones con los que puede hablar, pero a cambio necesita algo muy importante de Mark. En un momento, la mujer necesita usar el baño y, tan pronto como se retira, un extraño se acerca a Mark y le pide que aleje a Canela. Cuando la mujer regresa, ambos se marchan del restaurante. A la mañana siguiente, la madre de Mark lo reprende por llegar a casa demasiado tarde, sin sospechar que su hijo se está involucrando lentamente en las drogas. No es sorprendente, considerando que ha estado comportándose muy feliz recientemente. Mark sale de la casa. Mark le informa a su madre que no estará presente en la cena en casa. Canela y Mark saben que la mujer es viuda desde hace 5 años, y que la lujosa casa solía pertenecer a su difunto esposo, un corredor. Cuando el chico regresa a casa, Tanya intenta hablar con él, pero este corre rápidamente hacia el baño, dejando caer algunas cosas, incluido un teléfono que estaba en el bolsillo de sus pantalones cortos. Tanya descubre a Carissy, interesada en el tiempo, sentada frente al espejo tomando pastillas y golpeando un espejo con el puño, rompiéndolo. Por la noche, en casa, no hay un timbre específico, y Mark se encuentra con la puerta del arroz después de conocer su nombre. Tanya se sorprende un poco al descubrir quién es la compañía de su hijo durante la cena, lo que desencadena una disputa porque a Carissy no le agrada mucho Tanya. La mujer depende mucho de su hijo y se enfurece, comenzando a regañar a Carissy por manipular a su hijo. Carissy no está satisfecha con sus propios objetivos. La marca muestra un comportamiento pasivo al no defenderse cuando su madre la regaña. Una mujer cuestiona si el chico sabe lo que quiere y se sienta con él, buscando respeto. Luego, entrega a la madre de Randy para nadar en la piscina. Will sugiere que la marca pruebe algo más arriesgado, y posteriormente empuja a un hombre esposado por las escaleras, causando casi un desenlace trágico para ambos. Mientras su hijo no está en casa, Tanya busca información sobre Carissa en Google, encontrando artículos sobre ella. Por la mañana, Mark se despierta de los besos, y Anya llega de visita con Canela. Su objetivo es disculparse con Canela, pero termina riéndose burlonamente de ella mientras ve a Carissa frente a la puerta del desayuno. Carissa ofrece llevar a la marca, pero el chico rechaza a su madre, quien constantemente necesita su ayuda. Además, en un mes termina el verano y la marca debe mudarse a otra ciudad para la universidad.
Carissa escucha esto y le pide ser su novia. Al regresar a casa para distraer a Tanya, la madre celosa, Melanie es invitada por Tanya a escribir una carta en nombre de la marca después de presenciar la negativa del chico a la propuesta de Canela de visitarla. A pesar de haber reservado dinero para helado, decide no gastarlo y salir a caminar, mostrando valentía al besar a Melanie y encontrarse con Carissa, quien lo observa en ese momento. El chico promete llamar al día siguiente y regresa a casa sin demorarse, pero es interceptado por Bryce en el auto, amenazándolo con un cuchillo y exigiendo más dinero, con la advertencia de nunca volver a ver a la chica. Al día siguiente, Mark intenta llamar a Milan en el acuario donde trabaja Wendy, pero Carissa no aparece y comienza a seducir a Wendy, sin obtener respuesta. Se sugiere abandonar el lugar, pero Mark finalmente logra comunicarse con Mia, quien le aconseja no llamarla más. Después, Mark contacta a Carissa, quien le informa que su amiga y el sitio web de la empresa llegarán esa noche, por lo que la mujer recogerá a Mark la siguiente noche. En la presentación de la empresa, un empleado expresa su admiración por la aplicación creada por Mark. Sin embargo, señala que una aplicación idéntica ya ha sido lanzada por otra empresa un mes antes, aunque aún no ha obtenido la misma popularidad. Impresionado, le ofrece a Mark una tarjeta de visita y un trabajo en esas empresas. Tras la partida de su amiga Carissa, la mujer le ofrece a Mark una bebida, pero él la rechaza. Carissa desalienta a Mark de continuar sus estudios universitarios, sugiriendo que quizás sea el momento de comenzar a trabajar. Aunque ella se va, Mark cree firmemente que es el momento adecuado para él. En su nueva vida independiente y viviendo solo, Mark no está interesado en continuar con la universidad y busca por un chico. Carissa golpea a Mark dejándolo inconsciente, pero él se recupera al ser golpeado con una botella. Durante una conversación con Carissa, Mark admite que la marca no será exitosa y decide dejar de usarla. Mientras su esposo está en casa, Mark llama al amigo de Walter y se encuentra con un contestador automático. Al día siguiente, invita a algunos invitados a la casa de Bryce luego de descubrir que la marca no asistirá. Va a consolar a una mujer, tomando el teléfono, y Carissa llama a 35 de ellos y envía un mensaje en nombre de Mark pidiendo que vengan. En un encuentro lleno de engaños, Carissa invita a entrar y hablar, sugiriendo esposarla como la única forma de ver a su hijo según Harris y Mark. La mujer lucha por su vida con un arma de una sola bala, y Carissa se ofrece a salvar a su hijo, instándola a disparar y prometiendo dejarla ir luego. La situación se intensifica cuando el chico sale de la sauna armado y Carissa cierra la puerta detrás de ella. La mujer, sentada junto a la piscina, escucha el sonido de un disparo, seguido del timbre sonando. Carissa descubre a Tanya en el suelo de la sauna, junto a una pistola y la marca con esposas rotas. Tanya se lanza sobre Canela en un enfrentamiento furioso, que se vuelve cada vez más intenso frente a la madre enojada. Se inclinan sobre piedras calientes, causando que Tanya pierda el conocimiento y se la lleva junto a la piscina, mientras Carissa escapa con un atizador en la mano. Randy apuñala a Bryce con un tridente, y se escucha un golpe en el cofre junto a la piscina, donde Walter está atado. Más tarde, Tanya pasa tiempo con Mark, quien no ha viajado a la universidad. La madre pregunta a Mark cuando quiere llamar, ofreciendo a Walter quedarse a cenar. Tanya y Randy descubren a unas chicas detrás de ellos al escuchar la señal de que alguien ha llegado, incluyendo a una mujer madura con la que se encuentra Walter. Así termina la película. Si en verdad te ha gustado, en la pantalla final te dejo más resúmenes interesantes. Suscríbete, déjame un like y hasta la próxima.